Pero cuando me den señal, damos la bienvenida a la audiencia en Facebook. Confiamos que esta transmisión sea de bendición y qué bueno, ¿verdad? A todos los que nos acompañan de manera presencial. Estamos gozosos porque vivimos para contar un día más de Pentecostés y hoy hemos titulado esta prédica Faltan 8. Alguien que le diga al que está a su lado, faltan 8. Faltan 8. ¿Faltan 8 qué? No sé. Quédese pendiente que ahorita a lo mejor le decimos qué es lo que faltan. Faltan 8. Pero ya en la lectura devocional hicimos referencia a Hechos, capítulo 2. Y yo quiero, antes de aterrizar en esa porción y lo que poderosamente sucedió aquel día de Pentecostés, necesitamos rebobinar la película y comprender cuál es el contexto de lo que estaba sucediendo. Tan solo 50 días prácticamente antes, un grupo de 12 discípulos que había seguido a Jesús, el Maestro, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, por 3 años le habían acompañado, habían visto cómo había hecho milagros, cómo había expulsado demonios, cómo había multiplicado panes y peces, cómo había caminado por encima de las aguas, habían visto lo sobrenatural suceder. Nadie nunca se le podrá comparar a las proezas, las maravillas, las señales que ejecutó Jesús. El libro de Juan nos dice que las páginas no darían para narrar todo lo que sucedió. Figúrese que en ocasiones Jesús caminaba y la gente en esa ciudad simplemente se sanaba, simplemente por el hecho de que Jesús llegó a esa ciudad. La gente recibía sanidad. Él no tenía ni que decir la palabra, simplemente había ocasiones que la gente con fe se le acercaba y tocaba el manto. Y recibía sanidad. Era el Mesías esperado, añorado, deseado. Los discípulos estaban gozosos viendo todo esto y sobre todo por el hecho de que habían sido escogidos y podían presenciar de primera mano todos estos eventos. Si usted y yo hubiésemos sido testigos, si usted y yo hubiésemos presenciado todo aquello, posiblemente, al igual que ellos, hubiéramos escrito para dejar un legado de lo que había sucedido. Pero ahora, este Jesús que todo lo que hizo fue bueno, porque Él nunca pecó. Él era perfecto. Pero se levantaron muchos grupos a antagonizarlo, porque Él vino a jamaquear el orden establecido. Por lo tanto, desde fariseos, saduceos, herodianos, escribas, políticos y religiosos, había muchos sectores para quien Jesús representaba un peligro, se convirtió en enemigo del Estado. Le empezaban a hacer preguntas para ver por dónde flaqueaba, preguntas sobre el tributo, preguntas teológicas. A todas ellas él contestaba correctamente, por supuesto. Jesús resucitó muertos, como lo hizo con el hijo de la viuda de Naín, como lo hizo con la hija de Jairo, como lo hizo con Lázaro. Tan solo prácticamente una semana de Jesús ser crucificado, Él levantó de entre los muertos a Lázaro, le dijo, luego de 4 días de muerto, sal fuera. Y ante toda esta evidencia que hacía constar que Jesús no era cualquier humano común y corriente, aún así, los religiosos en su dureza de corazón se empeñaron en hacer un complot para condenar al único que ha caminado sobre esta tierra en entera inocencia. Y es por eso que Jesús, mientras los judíos celebraban la Pascua, fue crucificado vilmente. No le tengo que describir las crueldades que cometieron contra él, pero solo quiero que reflexione que si eso fue lo que le tocó a aquel a quien usted
sigue, pregúntese, ¿qué le tocará a usted? Esos eran los pensamientos que cruzaban la mente de aquellos 11 discípulos, porque recuerde que hubo uno que fue arrancado. Recuerde que Jesús la noche antes de ser arrestado les había dicho, Juan 15, yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que no lleva fruto tiene que ser quitado. Esa misma noche Judas fue quitado. Luego de traicionarlo fue cortado. Y todo esto tenía a los discípulos consternados. Ellos eran un clan, un grupo muy unido de 12. Pero ahora había uno que fue cortado. No sé si usted ha experimentado la muerte, el suicidio de una persona cercana, una persona con la cual usted ha confraternizado, con la que usted ha comido, con la que usted ha vacilado, con la que usted ha jangueado. ¿Me está dando a entender? Es difícil. Y eso es lo que estaban experimentando los discípulos. No tan solo crucifican a su maestro, uno de sus panas fuertes se suicida porque era un traidor, realmente no era pana, no era amigo. Y ahora, 3 días más tarde, Jesús resucita. Yo quiero brevemente recontarle que en ese periodo de 40 días, desde que Jesús resucita hasta que Él asciende a los cielos, en múltiples ocasiones se le apareció a muchas personas clave, entre ellas la primera fue María, a quien se le encontró en la tumba y le preguntó, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Posteriormente se le presentó a los mismos discípulos cuando estaban en un lugar cerrado, mostrando la potencia, el poder, las nuevas habilidades que tenía Jesús en su cuerpo glorificado. Imagínese si usted no se espantaría, si usted está en un lugar a puerta cerrada. Y de momento se aparece Jesús. Por eso es que podemos comprender las primeras palabras que él dice. La paz sea con ustedes, porque de Jesús a veces les daba como que unos sustos. Se les aparecía en el medio de la noche, en el medio del agua, caminando del agua. Se les aparece en medio del puerto que está cerrado. O sea, usted se está poniendo en el lugar de los discípulos. Ellos los llevan como en una montaña rusa emocional. Es evento tras evento, cosa tras cosa sobrenatural, maravillas. Cosas que no se saben cómo explicar, cosas que ellos humanamente en sus emociones están tratando de procesar. Posteriormente Jesús se le aparece a unos caminantes en Emaús. Más adelante, y en esa conversación, esos caminantes incluso de primera instancia no reconocen al maestro, pero él comienza a revelarle las escrituras, a enseñarle, mira, pero es que lo que dice aquí la Biblia, es que se estaba hablando de Jesús, mira cómo se cumplió todo, sí, se cumplió. Probablemente le citaba Isaías 53, varón de dolores experimentado en quebranto, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero por sus llagas fuimos nosotros sanados, siendo la presencia de Dios en este lugar. Gracias, Señor, porque estás aquí. Y más adelante, el pobre Pedro, que estaba frustrado porque había negado a su maestro en 3 ocasiones, tal y como Jesús había profetizado que sucedería antes de que cantara el gallo. Dejó el llamado que Jesús le había hecho, le había dicho, ven para que seas pescador de hombres, y él regresó a su antiguo oficio. Es como más o menos lo que sucedió en la pandemia, que le llamaron la renuncia silenciosa. No fue que nadie dijo voy a renunciar, simplemente dejaron sus puestos, dejaron de ejecutar. Y aquel Pedro dejó de ejecutar la misión de pescar hombres y regresó a pescar peces. Y aquella noche, frustrado, no capturó peces, pero le vuelven a dar una instrucción. Recientemente estudiábamos esto, mientras veíamos un episodio de The Chosen, los que estuvieron acá. Estamos refrescando. Y es en ese proceso que cuando Jesús le dice, tira la red otra vez, captura milagrosamente 150
53 veces. Es en ese momento que Pedro reconoce que el que está a la orilla dando la instrucción es el maestro. Por eso corre a la orilla para reconciliarse con el Señor. Es allí cuando Jesús le pregunta: ¿me amas? En 2 ocasiones Pedro contesta: te quiero. Pero una tercera vez, porque Dios es un Dios de muchas oportunidades, Dios le vuelve a decir: Pedro, aquel mismo que él mismo le había dicho, el enemigo pidió para zarandearte, pero yo he pedido para que tu fe no te falte. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes. Apacienta. Es ese Pedro, el traidor que tuvo que ser reconciliado, cuya relación tuvo que ser restaurada con Jesús. El que no se quitó momentáneamente, pero regresó rápido. Por eso cuando Jesús, 40 días después de haber resucitado, asciende a los cielos ante una audiencia de más de 500 testigos. Para los que necesitan que hagamos un poco de apologética, o sea, defensa de nuestra fe, y creen que Jesús murió y no resucitó y que nadie más lo vio, ¿verdad? Hay evidencias históricas. Pero al punto al que voy es que en ese momento, cuando Jesús asciende a los cielos, entre ellos, por supuesto, se encontraba Pedro y los demás 10 discípulos. Recuerde que ya Judas no era parte, no estaba en el panorama. Y allí Jesús le dio la gran comisión. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, discipulen. Y dio unas instrucciones importantes. Vayan a Jerusalén, quédense allí hasta que reciban la promesa, el Espíritu Santo. Estos días, desde el momento en que celebramos el día de resurrección hasta el día de hoy que celebramos Pentecostés, este término de 50 días en el calendario es un tiempo en que posiblemente tú como cristiano, tu fe a veces es probada. Porque el enemigo, mejor dicho, porque Dios está probando los corazones. A ver quién es obediente, a ver quién puede superar las pruebas, a ver quién puede ser apto y digno para ser promovido en el reino de los cielos. Porque aquellos que van a ser investidos con el poder del Espíritu Santo, esa cita acordada, esa fiesta que había estado establecida de hacía siglos atrás, desde el Pentateuco a través de Moisés, cuando la ley fue dada. Fíjese que Dios estableció unas fiestas, 7 de las cuales 4, corrígeme mami si digo algo mal, tuvieron cumplimiento en la primera venida de Jesús. Entre ellas, la fiesta de Pentecostés. Usted tendrá que comprender que como los judíos, pues, sembraban, pues habían fiestas que ellos celebraban que estaban asociadas a las cosechas. Y en Pentecostés lo que se celebra es cuando es las primicias de la cosecha del trigo. Entonces, mire qué lindo, porque hace unos días atrás tomamos un adiestramiento aquí sobre evangelismo con la Liga Bíblica y nos enfatizaban que el pasado 31 de mayo a nivel mundial se celebraría el Día de Evangelismo Global, y la razón que lo pautan para que más de 100 y pico de naciones salgan a evangelizar en esa fecha es porque nosotros necesitamos seguir los calendarios establecidos por Dios. Y en el calendario establecido por Dios, así como hay una cosecha en el mundo natural de trigo, hay una cosecha en el mundo espiritual de almas que tienen que ser añadidas al reino de los cielos.
llegaste hasta hoy, estás vivo para contarles porque Dios tiene un propósito y te dejó llegar hasta aquí. Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Y déjeme decirle que aquel día que de aquellos 500 se fueron algunos, por eso le dije que es un tiempo de prueba, que algunos a lo mejor se desesperaron, el día 1 algunos se fueron, el día 2 otros fueron abandonando la misión, el día 3 algunos más apostataron, no fueron obedientes al mandato de Dios de permanecer en Jerusalén. Era una instrucción tan sencilla, tan fácil de cumplir, pero es que necesitas tener fe como un grano de mostaza, porque muéstrame tu fe sin tus obras. Es imposible decir que tienes fe si no tienes obras. Tus obras necesitan demostrar tu obediencia al Señor. Si Él te dice permanece en Jerusalén, permanece hasta que veas la promesa, hasta que veas el cumplimiento de lo que Dios ha dicho y decretado sobre tu vida. Aquellos que fueron obedientes, aquellos que permanecieron, aquellos que estaban unánimes juntos, aquellos que estaban en oración, aquellos 120, sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo y entre medio de ellos se levantó un Pedro. Y por primera vez comienza a predicar el Evangelio. Aquel que había traicionado a Jesús, aquel que algunos podrían decir que era desestimado, aquel ya no sirve, levanta otro. No, Dios tenía un plan con Pedro todavía. El llamado de Jesús para que él fuera pescador de hombres seguía vigente. El llamado que Dios ha hecho a tu vida sigue vigente a pesar de los errores que hayas podido cometer. Hoy Dios te dice que el llamado de Dios sigue vigente para tu vida, que Él tiene grandes planes y grandes propósitos, que Él quiere utilizarte de una manera poderosa, que la unción de Dios va a estar sobre ti para que veas la más grande cosecha que jamás se ha visto sobre el planeta Tierra. Y no estoy hablando de trigo, estoy hablando de almas. El día Pedro predicó. Cuando la gente escuchó, porque Jerusalén estaba lleno, porque había fiesta, había gente de distintas naciones allí representadas. Cuando ellos empezaron a hablar como en lenguas de fuego, hubo convicción en sus corazones de que ellos habían pecado contra el cielo y contra Dios, y dijeron: nos arrepentimos. Escucha esa palabra, es necesaria escucharla. Nos arrepentimos, nos damos cuenta que hemos matado al Mesías, al que era inocente y ahora resucitado, al Hijo de Dios. ¿Cómo podrán ser nuestros pecados perdonados cuando hemos cometido tan terrible maldad contra un hombre que era inocente? Es mi anhelo, es mi deseo, que cuando prediquemos el Evangelio con denuedo, hoy en día las masas, las multitudes a través de las redes sociales o de manera presencial, en evangelismo personal o en las iglesias, donde quiera que este mensaje sea proclamado, la gente responda de la misma manera que respondió aquella multitud aquel día de Pentecostés. Hubo lo que lamentablemente hoy día escasea: arrepentimiento. Hay gente que se siente mal por lo que hizo. Hay gente que siente sentimientos de culpa. Hay gente que siente vergüenza por las cosas que han hecho en el pasado. Pero hay gente que no está dispuesta a arrepentirse, que significa dar un giro de 180 grados. Significa que si yo antes mentía, ahora digo la verdad. Que si yo antes robaba, ahora dejo de robar. Pero también como Zaqueo, restituyo a aquel a quien le robé lo que le quité. Y aún le recompenso 4 veces más. Hace falta que en este tiempo vuelva a haber gente con corazones contritos y humillados, que cuando se predique el Evangelio, así como lo predicaba Gille Ávila, en los coliseos y en las canchas bajo techo,
en las instituciones penales y donde quiera que iba. Y la gente se arrepentía. No puede haber avivamiento si no hay arrepentimiento. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del profeta Juan el Bautista, el precursor de Jesús, sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente, porque así como en aquel entonces, hace casi 2000 años atrás, estaban a la expectativa del Mesías, hoy nosotros estamos a la expectativa de su pronto retorno. Y por eso es menester que la iglesia siga cumpliendo su misión y su propósito de predicar el evangelio. Necesitamos predicar. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquel día, 3000 personas, y solo se contaban los varones, no se contaban las mujeres y los niños, aceptaron a Jesús como Salvador. Pocos días más tarde, otra multitud de 3000 o 4000 más aceptaron a Jesús como Salvador. Lo que ocurrió en aquellos días era una dinamita. Por eso es que se equipara al Espíritu Santo como con un dínamo, porque es una explosión, es un poder explosivo, es un poder que te salva, que te libra de las garras del infierno, que te libra de estar separado toda una eternidad de tu Creador, de tu Salvador, de tu Señor. Un poder. Es el poder de Dios. Es el poder que comienza a residir en ti cuando tú le aceptas como Señor y Salvador. Ese poder provocó que en cuestión de días, sin presupuesto alguno, sin plan para cruzada evangelística, se constituyera la primera iglesia y la primera mega iglesia, más de 7000 miembros. Pero ¿qué nos deja el día de Pentecostés? Yo le animo a que lea el libro de los Hechos y usted verá que aquello que Dios había anticipado que sucedería. Y recibiréis poder cuando hayáis recibido al Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios tenía un plan. Lo que pasa es que el plan que Dios tiene es distinto al mío. Usted y yo en el plan no incluiríamos persecución. Pero fue la persecución, así como a Jesús lo persiguieron hasta el punto de quitarle la vida, la persecución que comenzaron a sentir y a vivir los discípulos luego constituidos como apóstoles. Esa persecución fue la que provocó que de Jerusalén se movieran a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, llevando este poderoso evangelio. Ya esta antorcha ha corrido alrededor del mundo por casi 2000 años. Y lo mismo que experimentaron los discípulos y los nuevos creyentes cuando se fundó la iglesia hace casi 2000 años atrás, es lo mismo que se experimenta durante los 2000 años de historia que lleva instituida la iglesia y lo que continuamos viendo y viviendo en el presente. La iglesia primitiva experimentó debates, conflictos teológicos, tuvieron que hacer una cumbre, Hechos capítulo 15. Yo creo de esta manera y tú crees de esta otra. Vamos a sentarnos a ver a qué acuerdo vamos a llegar, cómo vamos a interpretar esto de manera correcta, qué políticas vamos a aplicar, de qué manera lo vamos a interpretar, cómo vamos a accionar, cómo vamos a dirigir al pueblo. Fue la iglesia primitiva la que tuvo que experimentar cómo, recuerde, en origen la mayoría de los cristianos, seguidores de Jesús, eran judíos.
pero luego se extiende a los gentiles. Lo hace a través de Pedro cuando le predica a Cornelio. Siguen experimentando persecución, sufren la pérdida de Esteban, el primer mártir por su fe, a manos de Saulo, que llevaba cartas, ¿verdad? Respiraba amenaza, posiblemente. Pero la iglesia también ve cómo los enemigos, los perseguidores, cruzan líneas y se convierten al evangelio por el poder de un encuentro entre Jesús y aquel Saulo a quien le preguntó ¿por qué me persigues? Todavía hoy continuamos viendo milagros de cómo aún algunos que pertenecen a ISIS, aún aquellos que son de grupos terroristas extremos, chocan con el poder del evangelio, chocan con el poder de la cruz, chocan con la verdad y tienen que cruzar líneas enemigas. Antes eran enemigos los terroristas y los cristianos, y ahora dice, tengo que dejar los terroristas y volverme cristiano. Ese es el poder del evangelio. La iglesia primitiva, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, quiero que entienda que no tan solo enfrentaba conflictos teológicos, sino que en ocasiones habían, voy a decir palabra de domingo, disensiones, problemas, conflictos, dificultades, trifulcas, trambos entre los mismos líderes eclesiásticos. No, eso no es algo de ahora nada más. Eso pasaba en aquel entonces. Nos narra el libro de Hechos y otros pasajes en las epístolas que hubo alguna desaveniencia, algún conflicto, algún problema entre Pablo y Juan Marcos. Algún día cuando estemos en el cielo a lo mejor nos van a poner el video. La serie de Netflix, mira Raquel, para que veas, ¿tú te imaginas estar en esa conversación? ¿Qué será lo que habrá pasado? ¿Cómo se dieron las palabras entre Pablo y Juan Marcos? Que el conflicto no fue leve porque dice que uno cogió para un lado y otro cogió para el otro. Pero al cabo del tiempo, volvieron a trabajar juntos. De Raquel, ¿qué es lo que me quieres comunicar hoy? Quiero decirte lo siguiente. El día de Pentecostés es un día glorioso. Es un día en que desciende el poder del Espíritu Santo. Se derrama sobre las vidas que estaban allí, con promesa de una lluvia tardía, que pronto, antes de que regrese el Señor, la tierra se va a llenar del conocimiento de la gloria de Dios. Dice que desde niños hasta jóvenes, hasta adultos, todos van a tener sueños y visiones. Es algo que va a ser intergeneracional. Va a incluir múltiples generaciones. Pero fíjese que por glorioso que es ver una mega iglesia constituirse en cuestión de días, no podemos ser ajenos a que este poder tiene enemigos. Tiene gente que quiere oponerse a los planes, propósitos y designios de Dios. Y aquellos que son investidos con el poder del Espíritu Santo van a sufrir persecución. ¿Estás dispuesto? Algunos ya se quitaron, no llegaron ni al día de Pentecostés. Pero te estoy diciendo que los que pasaron la prueba hasta llegar al día de Pentecostés, cuando reciben la promesa, el dínamo y el poder del Espíritu Santo, parte de la razón que te dan ese Espíritu Santo es para que puedas resistir lo que viene. ¿Entendiste? Los amén están bajando. Que la razón que Dios te da poder es para que puedas enfrentar lo que viene.
las pruebas, las tribulaciones, las dificultades, la persecución, porque ya nos anticipó que se va a poner en los tiempos finales lo que estamos viendo en los titulares: padre contra hijo, hijo contra padre, familias encontradas. ¿Lo puedes resistir? ¿Puedes permanecer firme? Yo creo que con la promesa lo puedes hacer. Pero, usted sabe, siempre que Dios permite, escucha eso, siempre que Dios permite que ocurra una prueba o una dificultad, acuérdate de lo siguiente: Dios es el que pone término. Acuérdate de Job, aquella conversación de Dios y Job, mejor dicho, Dios y Satanás. ¿Viste a Job? Se lo metió en el lío. Ajá. Ya que yo lo pruebe para ver si es verdad. Te permito que haga esto y aquello, pero lo otro no. Dios pone término. Tu prueba, tu noche oscura, tu tormenta, tu dificultad, Dios pone término. No va a durar para siempre. Trae algo más. Cuando vean la persecución, es evidencia de que van por el camino correcto. John Wesley, cuando no recibía persecución o antagonismo, en 2 o 3 días decía: Señor, estoy en pecado, cuéntame, estoy haciendo algo mal, porque yo normalmente recibo mucha lucha porque voy por el camino correcto y el enemigo siempre quiere impedirme el camino, porque sabe que mientras los cristianos vamos caminando, vamos adquiriendo terreno, vamos ganando almas, vamos impidiendo las cosas que el reino de las tinieblas quiere hacer aquí, sobre el planeta Tierra. Estás enfrentando persecución, si estás enfrentando tribulaciones y dificultades, vas por el camino correcto. Pero quiero decirte algo adicional. Quiero regalarte este versículo. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos del 8 al 9. Este es Pablo hablando. ¿Lo tiene? Busquen el índice. Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo del 8 al 9. Búscalo después de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Búscalo después de los Hechos y antes de Apocalipsis. Por allí se encuentra la carta. ¿Cuántos dicen amén? Oh, lo tienen. Eso fue que lo buscaron en la tablet. Yo sé que no lo... Enséñenme las Biblias, que quiero ver cuántos trajeron Biblia. Voy a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos a la antigua. Enséñenme los celulares. Lo buscaron en el celular. ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor. Estaré en Éfeso para Pentecostés. Quiero que tomen esto próximo que voy a leer como una palabra profética. Escucha, es Pablo, el que perseguía, que ahora lo persiguen, que ahora lo meten preso. 3 de sus epístolas las escribió estando preso. Estaré en Éfeso para Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Hubo como 5 que lo recibieron en el Espíritu. Voy a volverlo a decir. Estaré en Éfeso para Pentecostés. Como iba a estar los 120 en el aposento para Pentecostés. Porque hay un lugar que tú tienes que estar en un momento para que puedas recibir lo que Dios tiene para ti. ¿Lo estás recibiendo? Estaré en Éfeso para Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande. Dile al que está al lado, puerta grande y eficaz. Dile, tengo oportunidades.
Hay oportunidades con mi nombre. Hay casas y trabajos y oportunidades para ministrar que son mías, que tienen mi nombre, porque el que me las da es Dios. Estaré en Éfeso para Pentecostés porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Pero ahora agárrate, estás sentado, ahora es que viene la cosa. Todo el mundo dijo amén, que me va a abrir la puerta grande, gloria a Dios, aleluya, lo recibo, así va a ser, santo. Ese es el momento del culto donde recibo la palabra, pero luego dice, y muchos son los adversarios. ¿Están listos? ¿Están listos? Es que necesitas estar el día de Pentecostés en Éfeso. Necesitas estar el día de Pentecostés en la casa de Dios. El día que se derrama el poder del Espíritu Santo, tú tienes que asistir a la cita divina, porque Él te va a empoderar para que puedas atravesar la puerta grande que Dios está abriendo para ti, la puerta que tiene tu nombre, las oportunidades, lo que Dios tiene para ti. Nadie te lo puede quitar, y aunque se levanten, gloria a Dios, santo, aleluya, aunque se levanten muchos adversarios, aunque los adversarios vengan de la iglesia, aunque los adversarios sean tus hermanos en Cristo, aunque los adversarios sean tu jefe en el trabajo, aunque los adversarios sean tus compañeros de trabajo, no importa, los adversarios que se levanten, tú confíate en esto. Hay una puerta grande abierta, pero esa puerta no se abre en cualquier momento. Hay un tiempo que es oportuno y está asociado con la fiesta de Pentecostés. Hoy es el día de Pentecostés y tú estás en este lugar. Y esta palabra es para ti. Si tú la recibes en el Espíritu, yo sé que Dios está aquí, yo sé que Dios está hablando y yo sé lo que promete la palabra de Dios, que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que confirma el propósito por el cual fue enviada. Iglesia Wesleyana de Santurce, hoy Dios nos ha dado una palabra profética. Nos está diciendo que para esta iglesia hay puerta grande. Si yo me siento a contarte todas las cosas que Dios está haciendo, sería vigilia y mañana hay escuela bíblica de verano. Pero yo sé que hay puerta, no es una puerta. ¿Usted sabe cuando usted entra a una ciudad? Cuando entra a la ciudad, dentro de la ciudad hay muchas puertas más. Ese es el tipo de puerta que se está abriendo en este tiempo. Y usted sabe por qué se está abriendo, no es la puerta, es el gate, le llaman en inglés. ¿Entiende? Como allá, como la puerta de San Juan. Como puerta de tierra, usted me está entendiendo, la puerta para la ciudad. Dile al que está a tu lado, que ya estamos terminando. No le diga eso. Dile, faltan 8. No escuché. Dile, así se llama la predicación. Para que te acuerdes bien. Díselo. Me escucho. Dile al que está a tu lado, faltan 8. Faltan 8. Tuni, faltan 8. Elsa, faltan 8. Persida, faltan 8. Mili, faltan 8. Faltan 8, porque hoy es el 2025 y faltan 8 años para celebrar el 2000 aniversario de la ascensión de Jesús a los cielos. Y aquel mismo que le dijo a los discípulos, esperen el aposento alto. Ese mismo Jesús que no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese mismo Jesús. Celebramos el 2000 aniversario. Y si celebramos el 2000 aniversario, significa que hoy definitivamente tiene que estar más cerca que ayer. Yo no sé tú, pero yo le estoy esperando. Y yo voy a ser de aquellos como los 11 discípulos que estaban en el aposento. No como de los 500 que algunos el día 1 abandonaron la misión.
y el día 2 y el día 3. Yo no sé dónde tú planificas estar en el 2033 y quieres establecer lo siguiente, no estamos poniendo fecha. Puede ser antes. ¿Están listos? ¿Usted entiende por qué es que se nos ha abierto puerta grande? No es para beneficio tuyo. Si tú te haces el centro, estás mal. Déjame decírtelo. Si tú pensabas que era para tener más chavos, más dinero y más comodidades, te equivocaste. Dios te está abriendo puertas grandes. Y la razón que se han levantado adversarios es porque Él te está empoderando con el Espíritu Santo para que ganes almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias por este día, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu palabra que no vuelve a estar vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviado. Recibimos tu palabra, Señor. Veremos el cumplimiento. Estamos gozosos y agradecidos porque sabemos que tu Espíritu Santo como viento recio está soplando esta mañana en este lugar. Como fuego está en este lugar. Como vino nuevo está en este lugar. Como ríos de agua viva está en este lugar. Como nube de gloria está en este lugar. Santo eres tú, Señor. Gracias porque estás en este lugar. Porque eres el dínamo, el poder. Gracias, Señor, porque estás en este lugar y eres nuestro consolador. Porque nos rodeas con tu amor y porque nos has empoderado para poder soportar las aflicciones y las dificultades que vienen acompañando las puertas grandes que tú abres para nosotros. Puertas eficaces para cumplir las buenas obras que tú has predestinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Señor, faltan tan solo 8 años para cumplir el 2000 aniversario de tu ascensión a los cielos. Tú lo dijiste que regresas pronto y nosotros te estamos esperando. Ayúdanos, Señor, a esperarte pacientemente y con fe. Satúranos, Señor, de tu espíritu. Tú prometiste, Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera. En el primer Pentecostés, Señor, en cuestión de días nos diste más de 7,000 vidas para Cristo. Señor, estamos creyendo que la gloria postrera es mayor que la primera, que puerta grande se ha abierto y que son millones, billones de almas para Cristo. Así como Pedro, Señor, queremos ser pescadores de hombres. Porque te amamos, Señor. Queremos apacentar tus ovejas. Queremos ser obedientes a ti. Queremos, Señor, obedecerte. Ayúdanos, Señor. Esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradecemos a la audiencia que nos acompañó a través de Facebook Live y ahora